se diga, que no se sepa, que un excelente autor, un autor extraordinario, rompedor, que se ha reído de lo humano y de lo divino en todas sus diversas facetas, manifestaciones y posibilidades, que ha hecho un teatro pues, muy representativo y muy representado en su momento. Pienso en obras como El Convidado, como Las Hermanas del Farmil, como aquella del fútbol, ¿cómo se llama? Aquella Heroica del Domingo, Juana del Árbol Hermoso, en fin, hay un baremo de obras que tienen, un marchamo de obras que, bueno, son inconfundibles y son imprescindibles para entender el teatro español actual. Sin más, Manolo. Dar las gracias al Ayuntamiento de Alborote por hacer algo tan extraordinario y tan raro como es un coloquio, un estudio de las obras también raras, que en este caso son las de Pepe Moreno y las mías. Yo en este momento estoy como fuera de juego. He estado casi un mes metido en un hospital y cuando llegué a casa lo primero que hice fue caerme en el cuarto de baño a tratar ya totalmente de devolver al personaje que salía del hospital. Me encuentro un poco y quiero acordarme de un paso de comedia de Muñoz Seca que se llamaba la Conferencia de Algeciras, y era un tipo que se llamaba Algeciras y se dedicaba a dar conferencias por los pueblos, empezando siempre por aquello de San Pedro era calvo y le picaban los mosquitos, y su madre le decía calvito, periquito. Pues un poco me pasa a mí en estos momentos, porque vosotros lo que deseáis en este momento es que yo cuente la aventura de este teatro, pero yo que tengo aquí a Pepe Moreno delante de mí, me gustaría preguntarle cómo ha sido la aventura suya, porque si leemos los textos de Pepe y los míos y los de alguno más, como Miguel Murillo y alguno más que hay por ahí, pues te das cuenta que todos tenemos como una escala de valores que los tratamos siempre un poco a nuestro aire, deformándolos y un poco ajustándolos a nuestra realidad, más que a nuestra realidad, a nuestra irrealidad. La aventura mía es curioso que parte siempre de enfermedades. Yo comencé a escribir pues después de leer a Gogol, Las almas muertas, y de pronto me vi escribiendo una comedia que realmente no tenía valor ninguno. Posteriormente llega cuando estaba en la cama, porque me pasé 6 meses escayolado en una cama, pues me pasaron las obras de Buero Vallejo, y entonces me empecé a parecer a Buero Vallejo, que escribía unos dramones tremendos donde todo el mundo lloraba. Y recuerdo que mis amigos eran los que me pasaban las obras a máquina, y nos reuníamos por la tarde a pasar las obras a máquina, y ya claro, mis amigos eran un verdadero cachondeo aquel, leyendo las obras de Martínez Mediero, todos allí llorando. ¡Oh! ¿Cómo sigo? Pues de una manera que
que yo no la puedo explicar. A mí me gustaría explicaros ahora mismo cuál es el proceso, pero el proceso es misterioso, es raro, está muy rarísimo. Tanto es así que cuando leo también lo de sátira y crueldad, yo tengo que decir que a mí lo que me gusta es la lírica. A mí la lírica me vuelve loco. Tanto es así que me quedo siempre con la boca abierta cuando le oigo a un bate leyendo. Digo, ay, que si yo pudiera escribir como este tío, lo feliz que sería, porque no soy feliz escribiendo lo que escribo. Yo no sé tú, Pepe, si eres feliz. Yo no soy feliz. Yo recuerdo que escribiendo las planchadoras me tenía que tomar un tapaz o algo por el estilo. Cuando terminaba por la noche, salía de allí espantado de las cosas que se me habían ocurrido. Lo mismo pasa con esta funcioncilla que se va a hacer aquí de la novia, que me quedo espantado. No digamos con el convidado. Es decir, que hay un proceso raro que es difícil de explicar y que nace de una forma espontánea, bien dicho, porque lo han dicho otros, quizás por la situación política, probablemente, y porque yo no quiero. Una de las cosas que más he huido en toda mi vida ha sido de huir de los encasillamientos, sobre todo los encasillamientos políticos. Tanto es así que yo soy un forofo de Muñoz Seca, es decir, me quedo con la grandiosidad y la admiración de nuestro Federico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a Muñoz Seca le tengo un cariño especial porque escribió un teatro muy pegado al pueblo español, a la gente, tanta así que ese mismo teatro que escribió tan pegado a una circunstancia le creó también el mismo odio que le crearon posteriormente a Federico. Ahí hay un hecho paralelo que nunca se ha tratado y que siempre, como estamos siempre en las dos trincheras, pues es difícil un día que digamos vamos a romper las trincheras y unimos a dos personajes que han sufrido la misma circunstancia, porque lo mismo da que te mate uno o que te mate un Mauser o que te mate una ametralladora. El caso es que no te mate nadie. Yo soy, ya te digo, ya os digo, un personaje que ha escrito teatro un poco por no saber qué hacer otra cosa, pero que me ha salido siempre espontáneamente. Lógicamente, por ejemplo, El convidado. El convidado parece que es una obra que de pronto adquiere una trascendencia en el sentido de que se ha hecho hasta en las sacristías de este país y sin embargo nace de un día que íbamos paseando por la diagonal de Barcelona, un amigo mío y yo, y me contó, decía, ¿sabes qué es lo que le pasó a Pepe? ¿Qué le pasó a Pepe? Porque fue a comer a casa de unos amigos y al final le tiraron la tarta a la cabeza o algo por el estilo. Y eso fue el germen del nacimiento de una obra como es El convidado. El proceso de retorcimiento de todos los personajes, pues eso entra dentro del misterio de cada uno de nosotros, de los que escribimos estas cosas. Yo no me gustaría, digo, lo repito, presumir de este teatro. La verdad es que a mí me gustaría ser un autor más lírico, pero no me sale de ninguna manera.
Lo que sí es interesante, y eso sí quedaría para un libro, es todo el proceso. Cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado hasta aquí, y para mí ha sido, en muchísimas circunstancias, ha sido muy doloroso, e incluso he pasado unos miedos horribles, he sido perseguido. Nos pegaron 6 tiros a mi mujer y a mí una noche, menos mal que los tiraban al aire, pero eran de una Parabellum auténtica, y eso ya entra dentro de otras circunstancias que yo jamás en mi vida me podía suponer que podía sucederme. ¿Qué futuro tiene este teatro? Hay que decir que no tiene ningún futuro. No tiene ningún futuro. Incluso tengo la sensación, la última carta que me escribió Rodríguez Méndez, ya sabemos cómo era José María. José María ha sido probablemente uno de los mejores autores españoles de todas las épocas, y era un personaje muy especial. Fue el que trató de descubrirme a mí escribiendo por el año 1965, un artículo en Solidaridad de Barcelona, un artículo que ocupaba la página entera. Yo me quedé verdaderamente sobrecogido. Y José María me decía en esa última carta que el teatro español había desaparecido. Yo me cuesta trabajo siempre decir que ha desaparecido, que va a desaparecer o que está desapareciendo, pero las circunstancias por las que veo que se desarrolla todo esto, me cuesta trabajo creer que pueda tener ningún tipo de futuro. Esto, como decía Edison, el futuro, la técnica está de alguna manera sepultando las mejores ideas y los mejores sentimientos, incluso la lírica, pero no le veo futuro de ninguna especie. Ayer mismo, desde ayer, porque últimamente salen novelistas, sale todos los días, es raro el día que no sale una novela nueva. Tanto es así que yo también he escrito otra última novela donde cuento la historia de los servicios policiales de una ciudad cuando se enteran que Franco se está muriendo. Esto es una novela que he escrito que probablemente no se pueda, o no sé si se va a publicar, ni tampoco tengo mucho interés. Pero aquí, en este seminario, se han dicho cosas verdaderamente tan cariñosas y tan exageradas que verdaderamente todo eso me aplasta un poco. Yo no sé, Pepe, y tú, lo orgulloso que estás de tu obra. Yo me imagino que lógicamente cuando escribes lo que te sale. Tanto así que estoy deseando oírte de verdad, porque me cuentes un poco tu experiencia, porque la mía ha sido, como he dicho, por ejemplo, en El último gallinero. El último gallinero, había un momento que escribir era verdaderamente difícil. Vamos, escribir y contar algo medianamente cercano a lo que estaba sucediendo, ¿no? A la misma vida nacional, ¿no? No es que porque yo no quiero presumir aquí de
nada, de ningún tipo de ideología, pero querías escribir y contar, sencillamente contar la historia de lo que estaba pasando. Y lógicamente yo recuerdo que en mi casa de Badajoz me exprimía la cabeza con este tema. Y mira por dónde, cuando me pasé los 6 meses en la cama, pues a los 6 meses tuve que empezar a revivir de nuevo. Y entonces me fui a una finquita que tenía mi padre cerca de la Albuera, y entonces empecé a observar la vida de las gallinas y de los gallos. Y ahí, en esa circunstancia tan pueblerina, ahí nace el último gallinero, porque yo veía, había un gallo que el capataz de la finca le tenía un cariño tremendo, que se llamaba Perico, y yo a Perico le tenía un odio tremendo, porque Perico estaba el tío allí todo el día persiguiendo gallinas por todas partes, y el tío no paraba, porque este gallo es un canalla completo. Y en esas circunstancias nace un poco el último gallinero. Posteriormente, lo que son las cosas en el teatro, esa obra, por ejemplo, yo termino la carrera de políticas económicas, comerciales y no sé cuántas cosas más en Bilbao. Yo termino con mis huesos en Bilbao, porque yo era un pésimo estudiante. Lógicamente, escribir teatro y estudiar econometría son dos cosas que son imposibles de comprender, ¿no? Tanto así que yo iba con el libro de econometría a los ensayos de Luis Iturri en Bilbao, y mientras estaba allí el gallo Capón y el otro yo aquí sigma más 7 por 8 más la integral de no sé cuánto. Bueno, aquello era verdaderamente un cachondeo tremendo, ¿no? Pero al mismo tiempo con el deseo lógicamente de terminar la carrera, porque si no mi padre me mataba. Pero lo que son las circunstancias, resulta que yo, que tenía en aquella época 22 o 23 años, resulta que me invitan a dar una conferencia en Deusto. Es decir, porque yo me hice célebre en Bilbao con el último gallinero, claro, porque el último gallinero logró algo que fue dividir un poco a la intelectualidad de Bilbao. Unos me querían matar, otros me querían absolver, otros llevarme a los cielos, y la persona que más me defendió en aquellos momentos fue nada más y nada menos que Luciano Rincón. Yo no sé si habrán oído ustedes hablar de Luciano Rincón. Luciano Rincón era el primer biógrafo que tuvo Franco. Yo no sé si habrán oído la biografía de Franco de Luis Ramírez. Luis Ramírez era el tal Luciano Rincón. Luciano Rincón fue la persona que más me defendió allí en aquellas circunstancias en las que vivía la sociedad bilbaína, que lógicamente al mismo tiempo yo vivía en casa de unas planchadoras, que estaban enfrente de la policía secreta. Es decir, que al mismo tiempo la policía secreta me vigilaba a mí, y tanto es así que como, claro, yo salía por la mañana de mi casa y me encontraba a la policía y nos saludaba, buenos días. Y de pronto veíamos a uno que iba con la cartera, que le decíamos que era el que daba el electrochoc. En fin,
la planchadora se juntó con el último gallinero. Pero bueno, no quiero contar lo que fue, por ejemplo, la noche porque hubo una noche que el estreno en San Sebastián del último gallinero, es que han pasado muchos años y todo esto se ha olvidado, pero el estreno, por ejemplo, en San Sebastián del último gallinero fue algo increíble, porque además el último gallinero en aquellos momentos se vertía sobre la gente y yo me quedaba verdaderamente sobrecogido. Tanto es así que esa necesidad de cambiar y de que yo os digo que yo también deseo la lírica y que me gusta de vez en cuando estirarme en el papel o en el ordenador, me ha sucedido, por ejemplo, con Juana del Amor Hermoso. Para mí, Juana del Amor Hermoso fue una obra que disfruté muchísimo, y también disfruté mucho haciendo la Fedra de la versión mía de Fedra, porque es una obra que tiene momentos líricos que son muy de agradecer. Yo creo que el teatro probablemente los autores casi todos escriben todos en la misma escala. Yo me gusta, sobre todo soy envidioso de todo. Leo a Pepe y envidio mucho a Pepe, sobre todo cuando dice hola guapetón y cosas que tiene un lenguaje muy coloquial, muy de cercano, es decir, pero tengo que decir que este teatro, que puede ser tan duro en algunos momentos, me sale de una forma espontánea y rara. Yo, como podéis pensar, estoy hablando un poco con el corazón en la mano, es decir, no me he preparado absolutamente nada. Lo que sí quiero es que no creáis que me siento tan orgulloso de la obra. Mi obra, cuando la veo, a veces la odio en profundidad, porque digo, hay que ver lo que se puede mejorar esto. Pero claro, mis limitaciones son siempre clarísimas. Yo soy un autor que ha hecho una carrera que está ya completamente finiquitada. Creo que ya he llegado hasta donde tenía que llegar. Creo que este teatro y casi todo el teatro tiene un raro, un extraño futuro, y a mí no me quedan más palabras que agradecer que me hayáis traído aquí, que no me merezco nada de lo que habéis dicho y que lo único que deseo es que me cuente Pepe su aventura, porque a mí tanto me interesa la aventura mía como la suya, como la de todos los que estamos metidos en este fregado del teatro, y que me parece que llegar a un pueblecito como es Alcolote, tan industrial y tan movido, de pronto puedan dedicar unas horas, unos minutos a un teatro que no se merece tanto como vosotros decís. Decía Benavente que cuando ya se escribe, ya las obras no son de uno, y me he dado cuenta que efectivamente ya las obras mías son de todo el mundo. Me parece un hecho excepcional que se haga el convidado en un colegio de abogados. Me parece algo casi
imposible de comprender hace algún tiempo, pero creo que a lo mejor con el futuro pues no me gustaría ser tan negativo como pueda parecer, sino que pueda germinar por algún sitio también este teatro que indaga y que descoyunta y que enrarece un poco las circunstancias, pero no por maldad ni por sino para que nos veamos un poco y podamos contrastarlo. ¿Os imagináis a don Ramón del Valle Inclán dando una conferencia? Yo me gustaría, vamos, es que ni me lo pienso. Buero Vallejo dio pocas conferencias y jamás habló sobre su teatro, o hablaba poco. Lo que sí era el hombre se pasaba todo el día indagando las fórmulas de encontrar las formas lógicamente, de expresarse. Pero tengo que decir que yo soy un modesto autor que escribe con la mejor intención y que un poco escribe pues, como para salvarme. Pido disculpas por no ser un académico de la palabra, pero creo que aquí sí que los ha habido y se han dicho cosas muy interesantes y que yo me quedo un poco sobrecogido y me quedo un poco como cortado para poderos expresar todo el agradecimiento que tengo. Aquí hay personas que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando, como en el caso de José Manuel Castañeira, que todavía tiene ganas de montar el último gallinero en Portugal, y esto ya siempre te sirve de apoyo y de querer seguir, pero creo que mis circunstancias creo que están ya en unos momentos muy finales y nada más. Yo quiero repetir el agradecimiento y tengo ganas de escuchar a Pepe porque a mí también el teatro de Pepe, como el mío, pues me gusta y me disgusta al mismo tiempo, porque me gustaría escribir más lírico. Lo siento. Muchas gracias y perdonadme. Como diría un político, por alusiones voy a intervenir, aunque sea brevemente. Pues Manolo, yo no sé si fue casualidad que los dos hayamos estudiado en los maristas, no lo sé. El otro día leyendo tu biografía vi que efectivamente estudiaste en los maristas, en Badajoz, supongo, ¿no? Yo estuve interno en Jaén. Mi padre se empeñó en que tenía que ir a marista y además interno. En Granada no había internado y allá que me fui a hacer todo el bachillerato a Jaén. Y has dicho antes una cosa muy interesante que me llama la atención mucho. Es un teatro de valores. Algo que está empezando a caer un poco en desuso, ¿no? Vamos cada vez más al fin justifica los medios, todo esto, ¿no? Que siempre lo ha existido, ¿no? Pero el hecho de que el teatro sea de valores, no te extrañe que ese teatro esté empezando a caer. Bueno, no es que esté empezando ahora, o sea, va en picado, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. Y eso se nota. No sé quién dijo ayer, pero en una de las intervenciones se hablaba también de que era un poco difícil encasillar tu teatro. Es complicado. Pero eso es lo bueno que tiene este teatro, que depende de los valores que haya mamado cada uno de los autores y después a qué autores lean. Y está claro que hay mucho desperpento en tu teatro, también en el mío, además lo has comentado. El desperpento es básico, pero también estoy absolutamente convencido que si ha hecho una versión de Lisístrata, evidentemente Aristófanes tiene que ser casi tu padre teatrero.
Y de ahí yo creo que emana toda esa ironía, ese casi no preocuparte, o de preocuparte entre comillas, qué pueda ocurrir. Tú has escrito habiendo todavía un régimen totalitario. Lo mío ha sido un poco más fácil, ha sido después, esa es la verdad. Y quería comentarte eso. Si me has preguntado que cómo empezó todo, pues se lo contesté una vez a Jerónimo López Mozo cuando no nos conocíamos todavía. Había acudido yo a Madrid a dar una conferencia al Ateneo y además invitado porque se hizo la presentación de un libro, iba acompañado de Antonio Martínez Ballesteros. La Avispa nos había publicado un libro con 4 piezas de cada uno, farsas de ayer y de hoy. Entonces se dio la conferencia, se hizo la presentación del libro. Y en un momento dado, Jerónimo, que estaba allí, pero yo no lo conocía entonces, pues al terminar la conferencia me dijo, ¿y usted de dónde saca esas ideas para poder escribir? Y digo, hombre, de todo lo que me rodea, pero veo que no ha leído usted el programa, porque la conferencia se titulaba El privilegiado balcón de mi despacho, es decir, todo aquello que te rodea. En definitiva, también hay mucho de autobiográfico, que me imagino. Lo que pasa es que yo le quiero dar a lo de autobiografía una amplitud que no es solamente lo que a ti te sucede, sino lo que sucede a los que te rodean, de lo cual tú participas también, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, escribir es muy complicado, pero yo tuve la enorme suerte de tener una madre que le encantaba el teatro, y cuando aparecían aquellos rombos en la televisión, yo tenía 14 años entonces, mi padre era mucho más estricto y nada más con la mirada nos mandaba todos a la cama. Pero en cuestiones de teatro, mi madre se encargó de que si la obra, digamos, no era peligrosa, pues me dejaban verla. Siempre empezaba Estudio 1, que era el programa que me refiero, empezaba Estudio 1 y entonces mi madre me decía, Pepe, salte. Yo me salía unos minutos, mi madre empezaba a ver la obra de teatro y si ella creía que aquello no tenía peligro, dijo, para mi educación, pues entonces veía la obra. Y ahí empecé. Y además tuve la enorme suerte de que mi madre me suscribió a la colección Excel teniendo yo 15 años, con lo cual yo recibía, y así me enteré de tu espectáculo Siglo XX, que salió en aquella época, salió en Excel. Y después la enorme suerte de que hubiera un profesor de literatura. Sí, total, completamente. Te lo he citado por eso. Estoy de acuerdo. A mí me parece que ha sido un monumento nacional del teatro. Y hoy día casi no se conoce y no se habla de algunas de ellas prácticamente. No sé si ha vuelto a renacer con algún texto, pero yo recuerdo que los veranos, sobre todo hubo un verano que era una locura aquella de leer obras que además eran todas unos muertos tremendos, pero yo realmente entendía como la de la función. De esta manera, una cosa donde yo también bebí mucho y he bebido cantidad es en Muñoz Seca. Muñoz Seca, por ejemplo, cuando estaba en la cama, me llevaron las obras completas de Muñoz Seca. Yo en mi casa tengo, no sé si 2 o 3 colecciones de Muñoz Seca. Tengo casi un fetiche especial porque en gran parte de mi teatro nace ahí. Pero todo lo que estás diciendo ahora es muy interesante, Pepe. A mí me parece que no sé, es difícil de explicar todo esto, pero a mí el haber
haber coincidido con los hermanos maristas me parece una coincidencia que ya nos da una pista sobre la cuestión. Hombre, yo tuve la enorme suerte de que al estar interno, a los internos los fines de semana nos abrían la biblioteca. Las bibliotecas normalmente funcionaban durante las jornadas, digamos, laborales, ¿no? En este caso de estudiantes. Pero aparte de hacer deporte, que los maristas ha hecho siempre mucho deporte, pero dejaban la biblioteca abierta para que durante los fines de semana los internos pudiéramos, pero a nuestro antojo. Es decir, yo he llegado en un fin de semana, cuidado que los fines de semana antes empezaban el sábado a mediodía, no es los viernes como ahora, ¿no? Entonces era el sábado por la tarde y el domingo. Pues yo en un sábado por la tarde y el domingo, pues a lo mejor, aparte de hacer deporte, pues me había leído 3, 4 obras de teatro de la creación de CNC. A nosotros, los maristas de Badajoz, solo nos dejaban leer un libro que se llamaba María Santísima. Entonces el libro era una fuente de erotismo tremenda. Se tiraba todo por el mismo sitio. Lo que pasa es que una cosa también muy importante en todo mi teatro es que mi padre era ginecólogo. Entonces yo me bebía los libros de ginecología de mi padre para ver el útero y esas cosas, ¿no? Y todo eso después yo recuerdo que se lo conté a Boadella y se tiraba el tío por el suelo de la risa. No me digas que te leían los libros de ginecología. Pues fíjate que es curioso, pero me has dicho tú que te dejaban leer libros de María Santísima. Precisamente, no te lo vas a creer, y eso que has estudiado en los maristas, pero yo, historias para ser contadas de Osvaldo Dragún, la vi en el salón de actos del Colegio de los Maristas de Jaén. Son palabras mayores, muy mayores. Y la pancarta de Jorge Díaz también la vi montada en el salón de actos de los Maristas de Jaén. Hombre, la diferencia de edad que tenemos, yo creo que ahí hace también algo. ¿Tú sabes si Jorge es el mismo del premio Planeta? Yo creo que no. No sé, Jorge Díaz. De los 3 autores, Jorge Díaz. No, pero ha fallecido ya. Jorge falleció. Bueno, Jorge se vino de... Hacía los afiches de las obras mías primeras, El Vivo Furioso y La Planchadora, eso lo hizo Jorge. Jorge se vino de Chile a Madrid y bueno, fue actor de Estudio 1 y todo, ¿no? Sí. Y además me parece que es uno de los magníficos. Cuidado, que yo muchas veces cuando yo cito a Warburg, siempre dejo ahí un lado, aunque no esté dentro, estás tú, está Antonio Martínez Ballesteros, bueno, Pintado, en fin, hay una serie de autores, da igual, Jorge Díaz. El que movió todo esto fue Ruibal. José Ruibal. Sí. José fue el que cuando le dieron el premio el teatro moderno en Nueva York, fue él el que movió, fue un tío muy generoso. Fue el que nos llevó, yo recuerdo que me llevaron a presentarme a Warburg. Yo tuve toda una tarde un día con Warburg. Hombre, Warburg tenía debilidad por ti, tenía debilidad por Antonio Martínez Ballesteros y José Ruibal, otro, pero vosotros tres, creo que vosotros tres son los que encabezasteis. Bueno, digamos que el grupo, no teníais conciencia de grupo, entiendo yo, no teníais conciencia. Pero bueno, ahí se formó un grupo que alguna vez tendréis que explicar, porque Antonio no llegó a mí, yo he tenido buena amistad con Antonio, pero Antonio nunca me lo iba a explicar, pero lo que pasó en la Sorbona tenéis que contarlo alguna vez. En la Sorbona pasó algo, y eso tenéis que contarlo. Bueno, me están haciendo gestos de que no nos toca. Me encanta que hayamos tenido este vis a vis y bueno, me encanta. Remato con una cosilla. De haberte escuchado antes, o sea, esto que has hablado aquí antes, lo hubieras hablado a lo mejor ayer
igual yo no hubiera preparado algunas cosillas que me he preparado para contarlas ahora y me habría dirigido un poco más sobre lo que ha estado diciendo. Pero de todas maneras, ahora si quieres